El día de hoy vamos a hablar de la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel y el nacimiento de las lenguas es fascinante. Es una obra de arte teológica de la tradición ya vista, consignada en Génesis capítulo 11, justo después de la dispersión de los descendientes de Noé y la tabla de naciones entre Génesis capítulo 9 y capítulo 10, y la migración de Teraj, padre de Abraham, entre Génesis capítulo 11 y Génesis capítulo 12. Con este relato se cierra el gran ciclo narrativo de Génesis capítulo 1 al capítulo 11, en donde los antiguos sabios hebreos intentaban dar respuesta a los orígenes del cosmos, la vida, el bien y el mal. Esta composición mítica fue confeccionada durante el exilio babilónico, entre el año 597 y el 530 a.C. Los sacerdotes, artesanos, guerreros y aristócratas que se vieron forzados a vivir en Babilonia, una patria extranjera, reconocieron en este gran imperio de versallescas proporciones al pináculo del lujo, las riquezas y la suntuosidad. Todos los caminos del mundo debían llegar y entrecruzarse en Babilonia. Las maravillas cargadas por los mercaderes provenientes desde todos los rincones del mundo, los diplomáticos de estados extranjeros y de reinos vasallos de Babilonia, y la mano de obra importada desde todo el Levante, harían del reino de los babilonios una verdadera capital universal, un crisol en donde se fundirían todas las culturas, en donde se hablarían demasiadas lenguas y habría intercambios materiales y simbólicos de toda índole. No es sorprendente que Babilonia haya sido designada como el lugar por excelencia de una rebelión contra Dios, pues ya los profetas Isaías y Jeremías hablaban de esta civilización en términos de orgullo pecaminoso. No es para menos. Los caldeos creían que la civilización se había fundado en Babilonia, pues el valeroso dios Marduk derrotó definitivamente a las fuerzas del caos y del desorden y fundó Babilonia. Desde los tiempos del rey Hammurabi de Babilonia hacia el siglo XVII a.C., a la Palestina habían llegado noticias sobre las empresas culturales, monumentos y santuarios eternos y toda la acción civilizadora de Babilonia. Quizá la Torre de Babel haga alusión a los antiguos zigurats, que eran magníficos templos que imitaban a los montes sagrados en donde se creía vivían las deidades. El más famoso de los zigurats era Etemananki, con bellos ladrillos esmaltados, de una altura de 91 metros, y se decía que sus cimientos iban hasta las raíces del mundo y su altura acariciaba los cielos. Los sacerdotes y reyes actualizaban el orden cósmico y de la realidad social a través de los ritos efectuados en estos edificios. El autor sagrado, tras el texto de la Torre de Babel, intenta palpar de forma teológica su concepción sobre el nacimiento de los pueblos. Las grandes migraciones, la agricultura organizada, la división social del trabajo, la producción de excedentes y el advenimiento de la propiedad privada trajeron no solo el surgimiento de la sociedad de clases, generando una capa de poseedores y una de desposeídos, sino que además devino en el sentimiento de superioridad de los hombres, haciendo que éstos anhelasen usurpar el lugar de los dioses. El autor sagrado retrata un paisaje conocido. La agricultura y la sedentarización cocinaron el caldo de cultivo de donde brotaron los grandes centros urbanos desde la época del Bronce temprano. Las riquezas de las ciudades exigían de los hombres generar aún más riquezas para poder sostener una maquinaria de guerra,
un aparato militar caníbal, una masa anónima de trabajadores, cuya pretensión de todo esto descansaba en despojar a todos para llenar las arcas de los aristócratas. El escritor de Génesis 11 conocía la crueldad tras esto. Los hombres se habían unido en ciudades, empleando su razón técnica e instrumental para sobreponerse a sus semejantes y enseñorearse sobre todos, quitando a Yahvé, Dios de la creación, su soberanía. El teólogo Gerhard von Rath nos da algunas pistas sobre esto. Cito: así nace la ciudad, signo de la voluntad de los hombres, de su voluntad defensiva, y la torre, signo de su apetito de gloria, un apetito voraz. El texto hebreo muestra con brillante juego de palabras la habilidad de su inventiva. Emplean el asfalto como mortero. El efecto es espléndido y el lenguaje que parecía esperarlo no hace sino reforzarlo. Los materiales de construcción que emplean son los habituales en Mesopotamia, pero el narrador, para quien el uso de la piedra en las grandes construcciones es cosa obvia, los menciona además con una intención particular: indicar cuán efímero y poco apropiado era el material que usaron para una empresa tan gigantesca. En la civilización humana, el individuo cae en el anonimato. Está alienado de su propia esencia. No se puede entender a sí mismo, y mucho menos a los demás. Las masas anónimas, sin rostro, deshumanizan y pueden ser empujadas a cometer crímenes atroces. Ya la historia nos lo ha enseñado. Los aristócratas que se sienten dioses y creen ser capaces de asaltar el cielo, infunden su ideología entre la masa. La masa cree de forma irreflexiva, sin nada de crítica, sin nada de reflexión. Cree de forma irreflexiva los planteamientos, las cosmovisiones de los señores del mundo. El afán por gloria, riqueza y unidad para la destrucción de los otros tienen como consecuencia el no poder volver a entender a los demás. Así, el Babel primitivo funge como un arquetipo de la gran historia de la violencia. Este arquetipo se ve contrarrestado en Hechos de los Apóstoles con el nacimiento de la Iglesia, el Antibabel, una unidad en lo divino. Es bastante particular que este texto esté incrustado entre Génesis 9, 10 y 12, pues acá se nos muestra cómo Yahvé de forma enigmática fue desplazando al pueblo de Israel para otorgarle esa vocación de santidad, que no debería ser un pesado yugo, sino una muestra vívida de ser elegidos por el Todopoderoso. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.